Qué bueno saludarlos en este día. Bueno, estamos muy contentos, esperando que haya sido de gran bendición la primera parte de este gran desafío que hemos comenzado. Y bueno, hoy ya continuaremos con la segunda parte. Espero que sea de gran bendición el día de hoy también para todos ustedes. Estoy con mi esposita acá, esposa. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bendiciones, muy buen día. A la hora que sea que usted nos vaya a conectar, les saludamos, bendecimos sus vidas, damos gracias al Señor por tener esta oportunidad de estar en estas grabaciones. Hoy estamos ya tocando el segundo episodio, ¿verdad?, de estos podcasts que es un deseo que nace, ¿verdad?, en el corazón de Dios. Entendemos que puede transformarse en una gran herramienta para poder llegar a cientos y, por qué no, miles de vidas que puedan ser tocadas a través de nuestro testimonio, a través de la enseñanza, a través de todo lo que podamos inclusive estar impartiendo, porque finalmente de eso se trata todo esto, ¿no, Alex? Gracias por saludarme en esta noche, por invitarme a tu podcast. Pero sí, extraordinario, ¿sí o no? Sí, Porque en realidad es bienvenida, Pastora importante ver... Vanessa. Es importante ver de lo que es la impartición, inclusive en esto yo creo que eso marca una gran diferencia en la vida de los hombres, en la vida del ministerio, en todo lo que nosotros hacemos, porque no es simplemente lo que siempre también tratamos de enseñar, más allá de simplemente volvernos eh, estudiosos de la palabra, del mensaje, conocedores de la doctrina, todas esas cosas que podemos en realidad llegar a lograr, ¿verdad? E inclusive podemos volvernos hasta unos expertices en la palabra. Totalmente como así como la Escritura habla de algunos hombres en las Escrituras de respecto a Pablo, que era y otros más como Gamaliel y otros, ¿verdad?, hombres de Dios que eran, dice la Escritura, que eran doctos en la palabra. Yo creo que se pueden alcanzar esos niveles de conocimiento y de entendimiento de alguien que está con esto en todo. De hecho, estos días, ayer hablábamos un poco de eso. ¿Cuántas personas conocemos, verdad, que tienen hasta doctorados, verdad? No solamente se recibieron como licenciados, ¿verdad?, en Claro, teología, tienen un magíster, un sino que hay magísteres, doctorado, doctorados. claro. De hecho, ayer nos invitaron a que tomemos nuestro doctorado, porque como terminamos nosotros la licenciatura, Sí, sí. pero qué importante la impartición. Sí, la verdad que creo que todo lo que un hijo de Dios vive, yo creo que se trata para eso, para después impartir. Creo que todas las experiencias de vida, ¿cierto?, que vamos teniendo en un momento dado, sirven de bendición para otros. Porque creo que es muy importante de que todo lo que podamos entender desde la Biblia, por el conocimiento, se tiene que volver una realidad en nuestras vidas. Y yo creo que el testimonio, la vivencia de cada persona vivida, eh, eso es lo que habla en un momento dado. O sea, todo tiene que glorificar a Dios. Todo tiene que, aunque definitivamente estas experiencias lo que van haciendo es ensanchándonos, ¿cierto? Es queriendo buscar más del Señor. Y así como tú bien dices, ¿por qué no convertirnos, no tan solamente dando un testimonio, sino que también impartiendo el conocimiento a través también de toda esta experiencia que uno va teniendo, ¿no? Acompañada con la experiencia que uno va teniendo. Efectivamente, eso viene ahora recién analizando un poquito, porque si nosotros, todos los hijos de Dios, ¿verdad?, no entramos en esa vivencia del mensaje, ¿verdad?, o no somos, el mensaje no es vida primero en nosotros, hay dificultad para impartir. Podemos dar y relatar historias, podemos dar a conocer escrituras, pero qué distinto es cuando se imparte, cuando es tu vida siendo expresada para que otros puedan, al oírla, puedan ser tocados por el Señor, por el Espíritu de Dios. Eso es en realidad uno de los objetivos de estos podcasts, ¿verdad? Tenemos un gran objetivo que tiene que ver con llegar y ser útil
que estos podcasts sean una herramienta en las manos de Dios y no solo para algunos, sino que ojalá para todos los que puedan oírlo, tanto aquellos que conocen del Señor como aquellos que no. La idea nuestra es llegar a los ministerios, a los pastores, a los ministros, a los hijos de pastores, a todos aquellos, las familias, todos los que puedan recibir estos audios puedan ir entendiendo, inclusive comprendiendo tal vez mejor a Dios a través de nuestras experiencias, nuestras vivencias. Y por eso que este podcast le pusimos charlas de vida, pero en ellos vamos a incluir vamos a abordar distintas cosas, ya nuestras vivencias, nuestras experiencias, enseñanzas, doctrina. Y por eso que también les recuerdo con suscribirse en el canal de YouTube. Ahí nos encuentras de la siguiente manera, como TTN Ministries Chile o Toast the Nations Ministries Chile. Bueno, posiblemente no siempre logren, a lo mejor los que no hablan el inglés, y a lo mejor puede resultar dificultoso. Sin embargo, puede buscarnos y encontrarnos de esa manera, tal vez con las mismas siglas, TTN Ministry Chile, y así va a llegar a nuestro canal de YouTube, como también en Spotify puede encontrarlo buscando charlas de vida a lección en esa carrera. De todos modos, para quienes también nos siguen en redes sociales, yo estoy también compartiendo constantemente respecto a los links, ¿verdad? Los links que nos van a llevar a estos nuestros canales. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, de todos los que vayan a oír. Y bueno, vamos a ir entrando en todas aquellas cosas que quedamos pendientes del episodio pasado. El episodio pasado, para quienes lo oyeron, en realidad hubo un momento que fue inevitable, personalmente yo, quebrantarme, porque en realidad podría relatar esta historia 1000 veces más y 1000 veces más volver a llorar o volver a ser tocada, porque en realidad fueron días difíciles, fueron etapas duras. Sí. Pero hoy día uno entiende también, y esto no es, tú sabes, para hacer un énfasis en que pobre nosotros, no, sino que yo entiendo de que todo esto fue evidentemente una bendición de Dios, ¿verdad? Habían cosas que nosotros teníamos que entender, que nosotros debíamos aprender. No teníamos idea de que había un llamado tampoco detrás, mediante nosotros vimos no sabíamos experimentando nada. Estas cosas. No sabíamos cuál era el plan que había detrás, ¿verdad? Realmente había un plan detrás de todo esto. Exacto, no sabíamos nada, todo lo que obviamente experimentamos en ese tiempo, no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo, solamente sí, ¿sabes qué? Yo me daba cuenta de que siempre, a medida que pasábamos un proceso, me iba dando cuenta de que algo sí iba sucediendo, algo se iba quebrando. Porque yo creo que en mí personalmente, voy a hablar por mí, había mucho orgullo. Había una manera de pensar completamente natural, fuerte, ¿cierto? Que tenía que romperse para poder ver. Y yo creo que todos estos procesos, cada proceso que vivimos, nos fue haciendo cada vez más vulnerables y nos hizo entender realmente la necesidad, ¿cierto? Tener de buscar del Señor, de saber de que no éramos entendiendo hoy que sin el Señor no somos nada. Yo creo que todas esas experiencias que vivimos fueron para eso, no para hoy estar completamente posturados con amor y de ver obviamente lo que el Señor ha hecho, ¿cierto?, a través de nuestras vidas. De verdad que, como tú bien dices, yo también, mientras tú te quebrantabas el otro día, uno puede, yo creo que todo el tiempo vamos a acordarnos y vamos, aún yo creo cuando estemos más viejos todavía, vamos a acordarnos de esto y vamos a llorar de esta gran labor, ¿cierto?, por esta gran labor que hizo el Señor con nosotros. Así y por es. eso estamos muy agradecidos, ¿no? Y además es súper complejo relatar casi 17 años de vida, ¿verdad? Y siendo
inmigrantes, relatarlos en 45 minutos o una hora de grabación. Fueron tantos momentos vividos, tanta experiencia, la manera sobrenatural de cómo pudimos experimentar al Señor, de cómo Él se hizo visible, de cómo Él salió a nuestro encuentro, de cómo Él nos condujo a cada etapa que tuvimos que nosotros vivir. Y eso es evidentemente la única gloria aquí es para el Señor. Estamos completamente agradecidos, aún en esos momentos difíciles, porque de hecho recordé mientras íbamos a entrar en la segunda etapa de la grabación, volviendo a escuchar el primer episodio, recordé que inclusive no hice mención de que no solamente habíamos terminado en la calle viviendo, porque no estaban los recursos ni de cómo poder, inclusive poder ser lo mejor que podríamos ser como padres, ¿verdad? Porque como les relatamos anteriormente, nosotros estábamos con un niño pequeño, Rodrigo, y con Ailín en la barriga. O sea, yo estaba embarazada cuando todo esto pasó. Y quedar totalmente en la calle significaba que había que comenzar a buscar opciones para poder llegar y tener el alimento para ellos, específicamente para ellos. Y tuvimos que hacer un montón de cosas, aprovechando que teníamos también esa instancia de ese vehículo que nos permitió recoger cartones, latas, cualquier tipo de latas de aluminio, porque eso permitía que nosotros pudiéramos acceder a la provisión en el día a día. Y creo que sentí que era relevante mencionarlo como parte de esa vivencia, inclusive. No solamente fue quedarnos en la calle, sino que tener que, ¿verdad?, involucrarnos a hacer cosas, porque también éramos papás, o sea, teníamos que nosotros sacar adelante nuestra familia. Y bueno, y ahí viene todo lo otro que se contó, ¿verdad? Que me gustaría así decir de que, y no puedo pasarlo por alto, creo que el orgullo fue también la que nos llevó a que nosotros empezáramos a experimentar todo eso, ¿cierto? Porque nosotros en un momento tuvimos un trabajo, pero éramos tan orgullosos, definitivamente éramos tan orgullosos, que necesitábamos un trato, necesitábamos volvernos vulnerables para que realmente Dios pudiese, ¿cierto?, darse a conocer a nuestras vidas. Porque todo eso que vivimos también fue provocado por nosotros, definitivamente. Creo que el orgullo repele la gracia. Yo creo que, como lo dice la Escritura, que el Señor resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Nosotros teníamos mucho que dejar de lado, mucho que dejar de lado. No quiero pasar por alto eso, Vanessa. Sí, así es. Bueno, en realidad en eso evidentemente compartimos el mismo pensamiento. Todo, absolutamente todo, hoy, ¿verdad?, con la madurez, con el entendimiento, con lo que somos, con lo que representamos, ¿verdad? Ha venido plena claridad de que muchas cosas que vivimos también fueron a causa nuestra, ¿verdad? Sí. Sin embargo, fueron situaciones que Dios usó para llegar a nosotros. Exacto. ¿Verdad? Todo esto, por eso digo que todo era parte de un plan. Nosotros, en medio de todo esto, hemos aprendido tantas lecciones en este caminar, tantas lecciones, y de todas esas lecciones, cuando uno las medita, cuando uno las analiza, se da cuenta de que todo era parte de un plan de Dios. Porque eso nos condujo a lo que hoy nosotros somos. Y si bien es cierto, ¿verdad?, hay mucho todavía por hacer, hay mucho en lo que tenemos que avanzar, y todavía seguir siendo transformados, ¿verdad?, por la palabra, porque entendemos que vamos siendo transformados por la palabra, ¿verdad? Claro. Y que nuestra vida es una vida de incremento. La Escritura dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, va en incremento hasta que el día esclarece. Y nosotros estamos en esos procesos, ¿verdad?, de incremento, de gloria en nuestras vidas, y inclusive de entendimiento, de mayor luz. Y hoy día podemos analizar las cosas desde esa posición de mayor claridad, de mayor madurez, y entender de que fue orgullo, que pasaron muchas cosas, pero que todas ellas nos fueron llevando cada vez más a Él, porque eso es lo que dijimos el episodio pasado. Nosotros fuimos conducidos a Él, volvimos a la casa del Padre. Todas las vivencias y todas las situaciones nos condujeron a Él y nos siguen conduciendo a Él toda nuestra vida diaria,
¿verdad? Y ahí es importante también hacer estos énfasis, porque toda nuestra vida cotidiana, la que tú vives, tú que ahí en la audiencia, los que nos están oyendo, los que vayan a oír, ¿verdad? Este episodio, segundo episodio, todas las vivencias que nosotros tenemos nos conducen a Dios. Todas ellas nos van a ir conduciendo al Señor. Estos episodios, sean buenos o malos, dependiendo de la perspectiva que podamos tener, porque entendemos, y como dice la palabra, que todas las cosas que a los hijos de Dios no suceden, nos ayudan a bien. Y debemos creer eso con toda la fuerza, porque aún a pesar de nuestra vivencia o dolores o sufrimiento que pasaba en un determinado momento, todo evidentemente nos condujo al Señor, porque empezamos a experimentar tantas cosas, cómo Dios sale a nuestro encuentro, cómo de alguna manera nuestro corazón se volvió más soft, más vulnerable, más de Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando llegamos al momento en el momento de estar congregados y comenzamos a comprender, en realidad, todas las cosas, poco a poco, nuestro corazón se volcó totalmente para la obra y para el servicio de Dios. Hubiera sido muy difícil que pasara eso no habiendo sido nosotros tratados primeramente por Dios. Sí, y la mano de Dios nos estuvo formando todo ese tiempo, exacto, aún nosotros desconociéndolo. Y esto lo que contamos es, porque a lo mejor tú que estás escuchando hoy, ¿cierto? El día de hoy, puede que estés viviendo diferentes etapas en tu vida, puede que estés pasando circunstancias. Pero como bien dice la palabra, como dice mi esposa, de que todas las cosas que nos suceden, ¿cierto? A los hijos de Dios, dice la Escritura, nos ayudan a bien, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Creo que es ahí donde debemos nosotros tener paz y saber de que el Señor nos va a llevar, ¿cierto?, al cumplimiento de lo que Él quiere hacer, para nosotros poder crecer. Porque también de esto se trata, que nosotros tenemos que madurar, tenemos que alcanzar una estatura, debemos entender todos los planes, los propósitos de Dios, lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. O sea, las experiencias están ahí para que nosotros podamos crecer. Y de esa forma es como debemos mirarlas. Así es, tal cual. Entonces, nosotros en este caminar y en esa vivencia hemos ido, ¿verdad? Evidentemente aprendiendo todas estas cosas. Y recuerdo que mencionamos respecto al hombre de Dios, ¿verdad? Porque qué importante esa parte en particular de nuestra vida, porque si tú te das cuenta, siempre cuando muchas veces las personas están pidiendo o requieren respuesta de Dios, una manifestación de Dios en su vida, y las manifestaciones y las respuestas vienen a través de hombres. Así es. Es la manera de cómo Dios responde, y la Biblia registra muchos ejemplos respecto a esto. Y con nosotros no fue distinto, porque cuando estábamos pasando todo este proceso, ¿verdad? Dios puso un hombre en nuestro camino, ¿verdad? Que nos habló, que nos dijo, ¿verdad? Que nos invitó y fuimos a las reuniones, comenzamos a congregarnos, ¿verdad? Luego dijimos que nace este deseo de servirle al Señor en la República Dominicana, llegamos, hicimos toda esta labor. Pudimos inclusive darnos cuenta que nosotros también estábamos siendo la respuesta a una oración de un pueblo, ¿verdad? Porque finalmente es como Dios va trabajando. Había un pueblo que clamaba, hombres, hijos, niños que clamaban por él, ¿verdad? Y una respuesta de Dios a su vida, y de pronto Dios le envía a estos dos hombres, tú, yo, estos seres un poco locos, un poco extraños, ¿verdad? Porque llegamos a ese pueblo de alguna manera a trastornarlo de alguna forma. A todo, ¿no? Y llegamos a trastornarlo de alguna manera porque éramos totalmente distintos, ¿verdad? Sí. Hacíamos cosas que nadie más hacía. Claro. Decíamos cosas que nadie más decía. Y tantas otras, ¿verdad? Que la gente terminaba diciéndonos que de dónde éramos, o sea, porque por qué hacíamos tal o cual, oye, ¿verdad? Vanessa, Esa vivencia creo que es importante contarla. No me olvido del primer día que llegamos allá, ¿cierto? Llegamos por la noche a República Dominicana, y llegamos a una casa que ya se había hablado y todo para nosotros poder vivir. ¿Y te acuerdas cuando despertamos esa mañana en ese lugar? Era completamente extraño para nosotros. Muy extraño. Muy extraño. Salíamos de Miami, de vivir en el sur de la Florida,
teniendo y viviendo ya, de verdad, Sí. después de haber sido prosperado de una manera, para Sí. llegar a un pueblito, De mendigos a príncipes, ¿no? o sea, de príncipe a mendigo, o al revés. No, al revés, pues al revés, pues. Sí, pues éramos mendigos. Como, como quiera que sea. El asunto que esa casa No, pero era... ¿te acuerdas cuando nos levantamos? Eran como las 6 de la mañana, Claro. ¿no? Porque había una inquietud por querer conocer también. Y abrimos esa puerta de esa casa y habían por lo menos unos 20 niños fuera de la casa nuestra, esperándonos a Que salieran estos Parecía extraterrestres. un zoológico, nosotros éramos no los monitos. extraños, los monitos, no sé, para ellos, pero ellos estaban, estos niños muy expectantes, que quiénes son Porque, los que habían claro, llegado. porque de alguna manera se habían enterado que llegaba una familia Una fuera del país familia a vivir afuera. allá y a Sí, trabajar con ellos. sí, Entonces, claro, sí. claro. Sí, recuerdo esa mañana, pero también recuerdo de lo maravilloso que fue abrir los ojos y ver a nuestro alrededor tanta naturaleza Sí, hermosa. hermoso. Y la verdad que fue una linda experiencia, una muy Sí. hermosa experiencia, muy, digamos, muy edificadora, ¿verdad? Creo que fuimos formados en otra etapa, fue otra Sí, fue etapa de otra nuestra etapa, vida, otra otra etapa etapa de de nuestras nuestra vida. vidas, y fuimos formados las mismas cosas que vivíamos y la manera de cómo teníamos que inclusive cambió nuestra forma de vivir, porque en Claro. realidad veníamos de una forma acostumbrados en los Estados Unidos a vivir de una manera para entrar a vivir ahora en una zona rural, primero, y evidentemente con muchas escaseces, con muchos inconvenientes, Sí. con muy poca Sí. comodidad, por no decir cero comodidad. Entonces, todas estas cosas tuvimos que irnos acostumbrando. Sí, de hecho, también es bueno mencionarlo, nuestros hijos también iban creciendo junto con nosotros, Correcto. ¿no? A pesar que ellos estaban niños, pero ya estaban teniendo experiencias que no las veían ellos complicadas, porque eran niños, ¿no? Pero sí fueron creciendo y eso a ellos también los fue Formando. formando Correcto. y son lo que son hoy. Correcto, O sea, no, ¿no? sí, evidentemente. Por eso digo Sí. que todo ha sido de gran bendición, ¿verdad? No. Para no solo enfocarnos en todo eso que nos tocó, ¿no? Sino que ha sido y fue de Sí, gran sí. bendición toda esa vivencia, toda esa experiencia, conocer a las personas, llevar el Evangelio de Cristo, dar a conocer a Cristo a través de nuestra vida, de nuestra forma de conducirnos, Maravilloso. de nuestro dar, nuestro amor de manera, Sí. digamos, sin tapujos, Sí. vivíamos en realidad una vida Despojados. sí, totalmente despojados, Es que, Despojados. porque habíamos pasado lo otro, po. Sí, Y eso sí. es muy importante, y eso es bueno, importante para en algún momento seguir, abrir ese punto específico de cuán necesario e importante es darle al Señor lo mejor de nuestras vidas, ¿verdad? Y que sea un principio de vida en todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, ¿verdad? Un gran principio de vida. Uno tiene que saber de que todo es de Dios, todo es de Dios y todo vuelve a Dios, ¿verdad? Todo tiene que volver a Él, todo viene de Él, todo vuelve a Él. Es un principio que nosotros hemos abordado en esta estación en la cual nos encontramos como iglesia. Hemos aprendido tantas cosas en los últimos 10 años, ¿verdad? Y bueno, creo que ya habrá tiempo para ir abriendo cada enseñanza respecto a estas cosas que se hacen mención. Recuerda que después de toda esta vivencia, estando ahí en ese pueblo, llegó el momento de la iglesia, ¿verdad? Llegó el momento de congregarnos. Y ahí donde nos congregamos nos encontramos con un hombre, ¿verdad? Así es, así es. Un hombre y una mujer, un padre y una madre en el Señor, ¿verdad? Que guiaban esta iglesia, esta congregación, ¿verdad? Estos hombres fueron muy importantes para nosotros, muy importantes, porque en realidad el apóstol tuvo esa visión, él pudo ver en nosotros, ¿verdad? Un ministerio. Él pudo ver en nosotros un llamado. Él pudo ver en nosotros el potencial que teníamos, ¿verdad? Para llevar adelante una obra. Y eso es una de las cosas que quedamos de hoy día a abordar un poco, y bíblicamente inclusive, ¿verdad? Hay pruebas bíblicas de cómo Dios opera en esto. Nosotros estábamos congregados por un tiempo en la congregación
hasta que llegó el momento de nuestra venida. Por eso que en el último episodio dijimos por qué llegamos a Chile, cómo llegamos a Chile y a través de quién llegamos a Chile. Claro, fue a través de este hombre. Nosotros, cuando habiendo tenido todas estas vivencias y toda esta experiencia, llegamos al punto, y que es importante también mencionarlo, al punto de desear volver a Chile. No habiendo necesidad alguna. Ya no había necesidad alguna. Estábamos viviendo en República Dominicana muy bien, pero había un deseo mayor de servir al Señor y de llegar a un pueblo. Entonces todo ese anhelo y toda esa búsqueda, todo ese deseo nos trajo, ¿verdad?, aquí hasta donde hoy estamos, ¿verdad? Y entendemos de que la manera de cómo Dios lo hizo era todo parte de un plan, porque nos llevó a una casa donde había un hombre de Dios que tuvo, digamos, el ojo o la visión para ver en nosotros más allá de lo que nosotros mismos podíamos ver en nosotros. Me gustaría recordarle algo. ¿Te acuerdas que previo a eso, nosotros, y personalmente tú, ¿no? Personalmente usted empezó a buscar, tú empezaste a tener esa necesidad de volver a Chile. Sin embargo, el Señor nos mostró que no era el tiempo y vino todo lo de la congregación. Perfecto. ¿No? Vino todo lo de la congregación, y fue ahí donde como que faltaba esa parte para que todo se activara, ¿no? De que nos encontráramos con este hombre de Dios, ¿no? Y con esta casa de fe para que esto pudiese seguir avanzando. Yo creo que eso fue lo que sucedió, porque no nos podemos mover, ¿cierto? Sin no quiero hablar de cobertura, yo quiero hablar sin la directriz. Sin la directriz. Creo que si hay un de hombre Dios, de Dios que que no ve que tú estás listo, ¿cierto?, para emigrar o para ir a hacer la voluntad de Dios, es difícil, pero si lo hay y este hombre está ahí y lo ve, yo creo que debemos movernos con confianza porque está todo el respaldo de Dios a favor nuestro. Y eso fue lo que sucedió, yo creo, porque tú empezaste con ese clamor. Tú empezaste con ese clamor de venir a Chile. Quiero ser, ¿cuánto se llama? Bien auténtico en todo lo que nosotros vamos diciendo. Yo no quería venirme a Chile porque una vez bien, estábamos creciendo. Sin embargo, no estaba sujeto a mi voluntad, sino que a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue esa. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios a través de un hombre, nos movimos, ¿no? Hicimos la voluntad de Dios y todo se dio. Y llegamos a Chile. Por eso, cuán importante es un hombre de Dios para nuestras vidas. Efectivamente, dijiste algo ahorita mientras relatabas que es un hombre el que puede ver en uno el potencial, el llamado, ¿verdad?, o el ministerio. Algo que hemos aprendido en la estación apostólica. Hay algunos que van y hay otros que son enviados. Y eso marca una gran diferencia. Claro. Y ha marcado una gran diferencia en la iglesia general, ¿verdad? Hay muchos que quieren ir, hay muchos que desean ir y van, pero si no son enviados, entonces eso puede traer y ha traído desorden, inclusive decepciones, ¿comprendes? Decepciones, pobreza, empezando por aquel que tenía el corazón para hacerlo. Exacto. No necesariamente solamente tienes que tener el corazón para hacerlo y servir. También tiene que ir respaldado, ¿verdad?, por alguien que te envía y que tiene, ¿verdad?, digamos, la visión para ver esto, tener esos ojos para ver un llamado en alguien. Porque en realidad lo que comentábamos, nosotros no lo sabíamos. El apóstol Lucas vino a Chile, ya nosotros habiendo estado acá, y tuvimos con él montones de vivencias, ¿verdad? Cuando él venía a visitar a Chile, y en la primera visita de él, nosotros inmediatamente, él pudo ver en nosotros que las cosas empezaban a cambiar, ¿verdad? Que ya habían personas a nuestro alrededor que queriendo escuchar de Dios, de nuestras vidas. En realidad las personas que llegaron a Chile fueron muy distintas que las que se fueron de Chile. O sea, había habido un
periodo de Ahí podemos entrar cambio y transformación. Exacto. Y quiero repetir algo que oí hoy. Creo que el regalo más grande de Dios a los hombres es el cambio. Que podamos cambiar, que una persona pueda ser cambiada y transformada por el poder de la palabra. Wow. Eso es un gran milagro, es un milagro y nosotros experimentamos ese milagro, Bendito ¿verdad? Porque Dios, las bendito personas que Dios. salieron de Chile no fueron las mismas que Sí, regresaron. y daban testimonio de eso. Y ¿te todos acuerdas? daban testimonio de eso y por lo tanto comenzaron a interesarse. Y ese es un punto muy relevante también, porque es importante que uno pueda vivir una vida coherente entre lo que dice y hace. Entonces, quienes nos conocían pudieron darse cuenta de que nosotros ya no éramos iguales, que ya no éramos los mismos, que algo había sucedido. Entonces empiezan las personas a interesarse, empezando por la familia. Los primeros convertidos en nuestras vidas con nosotros fueron nuestra familia. La mayor parte de la familia comenzaron a oír y a escuchar lo que teníamos que decir, porque nosotros nunca hemos dejado de anunciar. Nosotros nunca nos hemos quedado callados. Nosotros no solamente hablamos en República Dominicana a todos aquellos que podíamos hablar, sino que desde que llegamos a Chile es lo que hemos hecho siempre. Comenzamos a contar nuestra historia, porque tenemos una historia que seguir contando, porque Dios se ha glorificado día a día en nuestras vidas, porque hemos podido verlo en todo este caminar, desde el día 1 hasta este día de hoy, ver la manifestación, la mano de Dios en nosotros, y eso no podemos guardar silencio. Sí, no. Y no. como dijo el apóstol Lucas una vez, no estaré callado, y yo no estaré callada. Hay que contarlo, hay que seguirlo contando, porque Dios ha hecho esto posible. Sí. Hemos recibido un gran regalo, un gran milagro, nuestra propia transformación. Yo fíjate, quiero también decirle a los que están escuchándonos, puede ser la circunstancia muy difícil que estás pasando hoy, pero no guardes silencio. Sigue anunciando, sigue proclamando en medio de todas esas vicisitudes, esos problemas que puedan hoy estar ocurriendo. No guardes silencio. Créeme que hay un proceso que no lo vamos a poder evitar, pero sí sabemos de que el Señor nunca nos va a desamparar. Yo creo que en medio de todo eso, nosotros de hecho hemos tenido altos y bajos, la hemos pasado también en todo este proceso aquí en Chile, en todas partes prácticamente, pero nunca nos hemos quedado callados. Y de hecho aquí, acuérdate que, si seguimos contando la experiencia o de lo que se trata esto, ¿cierto? Creo que nos alargaríamos muchísimo, pero quiero enfocarme en eso. No podemos guardar silencio. No podemos guardar silencio. Y fíjate que es como esto, con respecto a lo que tú estás hablando, como los discípulos en un momento, ellos se convirtieron, ¿no? La gente decía, estos eran los que estaban con Jesús, pero dejaron de conocer a un Pedro, dejaron de conocer a los apóstoles de la forma que ellos eran primero, ¿no? Empezaron a ver a Jesús en ellos. Y eso también marca una gran diferencia. Cuando llegamos acá a Chile, pasó exactamente eso. La gente nos dijo de que en nosotros había algo diferente, que ya no éramos los mismos. Ya obviamente los deseos, los mismos pensamientos no eran los mismos, y eso también trajo satisfacción, creo, y fue bueno cuando las personas dan testimonio de eso, ¿no? Es muy bueno cuando las personas dan testimonio de eso. Así es. Entonces, ¿te acuerdas que el apóstol Lucas Rojas, habiendo venido a Chile, comenzó él mismo también a ver con sus propios ojos a estos que estaban alrededor nuestro, ¿verdad? Ya estaban oyendo de nuestra parte el mensaje. Y nosotros que teníamos toda la intención de servir a la iglesia, porque el deseo, insisto, seguía siendo el servicio. De hecho, hasta el día de hoy, creo, me cuesta un poco entender de aquellos que han sido salvados puedan tomar las cosas de Dios de manera tan ligera. A mí personalmente me cuesta comprender eso. Puede ser que tiene que ver con la persona que yo soy, ¿verdad? Yo soy un poquito, a lo mejor, más radical en eso, o más celosa de esto, porque nosotros, la evidencia era tan grande, que no podíamos decir no. De hecho, ni siquiera pasaba por nuestra mente. Nuestro corazón era el servicio, nuestro corazón era servir. Y cuando vino el apóstol a Chile, él ve toda esta evidencia, la tiene, y él dice, no,
creo que no van a ir ustedes a ningún otro lugar, sino que vamos a trabajar con ustedes en Santiago. Hay evidencia, hay personas que están al lado de ustedes, se están pegando a ustedes. Es una evidencia de que puede nacer una iglesia en Santiago. Y evidentemente estuvimos prácticamente como en cierne, como yo diría 2004 bueno, tuvimos como 2 años en cierne. Él llamaba una iglesia en cierne, habían unos boletines y ahí aparecíamos nosotros como Ale y Vanessa, iglesia en cierne. Y ahí nosotros empezamos a entender que la cosa iba bastante seria. No teníamos idea de nada. No teníamos idea de nada. Y nada, ni modo, había que simplemente salir adelante, seguir adelante con todo. Y bueno, después de un tiempo de estando en cierne, aparece un día X el boletín, donde ya era la iglesia oficial de Santiago de Chile, y con el nombre que tenía el ministerio, para no mencionar mucho los nombres. Y así fuimos dándonos cuenta, ¿verdad? Que esto era justamente, había sido todo un plan de Dios. Porque acuérdate que mencionamos que de la manera sobrenatural que Dios nos conecta con este hombre, evidentemente era Dios obrando en esto. Y hoy vemos el resultado en la vida de muchas personas. Vemos el resultado en la vida de muchos siendo restaurados. Habiendo sido, ¿verdad?, a lo mejor estando en un estado, muchos han salido de ese estado para hoy día estar glorificando a Dios en sus vidas. Y eso es extraordinario. Tú tenías, me parece, una escritura respecto a, inclusive a esto, que es lo que significa. Como tú bien decías delante, cuán importante es un hombre, ¿cierto?, un padre para la vida de un hijo. Yo creo que un padre, tanto en lo natural, ¿cierto? Que ve las virtudes, el que ve tus dones, ¿no? Hacia dónde puedes, qué carrera escoger. Estoy hablando de lo natural, no es lo mismo en lo espiritual. Yo creo que siempre hay un padre que ve, ¿no? Que ve, puede reconocer el potencial que tú puedes tener. Y eso fue lo que nos sucedió. Hay una escritura que está ahí en Filipenses capítulo 2, verso 22, hablando Pablo, ¿cierto?, de Timoteo, dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí, obviamente, sabemos que fue Pablo el que engendró a Timoteo, ¿no? Pablo ve en Timoteo todo su potencial. Por eso que él dice, ¿no?, que él reconoce todos los méritos en Timoteo. Y por eso que él lo envía. O sea, si él no hubiese reconocido los méritos o su caminar junto a él, ¿cierto?, su fidelidad o de ver la pasión por servir al Señor, Pablo no hubiese enviado a Timoteo. Pero él ya, ¿cierto?, había manifestado sus dones, sus virtudes. Por eso que Pablo confiadamente envió a Timoteo. Yo creo que el apóstol Lucas, él vio eso en nosotros para que pudiésemos seguirnos desarrollando en todo lo que es el área del ministerio. Y por eso es muy importante un padre, por eso es muy importante un hombre de Dios o una madre de Dios, ¿cierto?, para tu vida. Así es, así es. Ese en realidad fue como para nosotros el hecho de un relevante en aquellos años, ¿no? Porque en realidad para nosotros comenzó a ver toda esta vivencia en este caminar con él respecto al ministerio, a la guianza, al cuidado que tuvo este hombre con nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Porque finalmente eso fue lo que nos terminó estableciendo en un ministerio, ¿verdad? Estableciéndonos como hombres de Dios para guiar a un pueblo. En realidad el habilitamiento vino también ya no solo de Dios, sino que a través de un hombre de Dios, ¿verdad? Porque son cosas que estamos haciendo mención y que tienen que ser consideradas, ¿verdad?, grandemente. No es simplemente estar congregados en una iglesia. Creo que también es importante que exista, ¿verdad?, esa relación de aquellos que se congregan
con el hombre de Dios para su vida, Ese el hombre o vínculo, mujer de Dios un para su vínculo, vida, ¿verdad? claro. Donde existe este vínculo, esta relación de amor, inclusive es una relación de Claro. amor, ¿verdad? Y eso hace de que se pueda producir un crecimiento en aquellos que son hijos espirituales en una casa, una Claro. congregación, ¿verdad? Se produce un crecimiento, se produce una madurez, porque te conectas con algo que está en el corazón de Dios. Claro. Entonces Dios a través de ese hombre usa esa voz para tu vida y esa vida tuya, o en este caso también nuestra, comenzó a experimentar cambios y transformación, ¿verdad? Y eso es sumamente importante en los tiempos, Sí. ¿verdad?, que nosotros vivimos, porque también inclusive es parte del mensaje que cargamos cada vez que vamos, salimos, viajamos, estamos en las naciones trabajando. Este es uno de los mensajes, digamos, pilares de todo lo que nosotros hacemos, de fundamento. En realidad es un mensaje de fundamental, ¿verdad? Como nuestras doctrinas elementales, ¿verdad? El hecho y la importancia de tener un hombre de Dios, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra experiencia, después de haber sido, ¿verdad?, paternizados por el apóstol Lucas Rojas, nos encontramos con la triste noticia en el año 2008 que él parte Fallece, con el sí. Señor, y parte con el Señor y nos deja a nosotros y a todos otros, a muchos otros, porque fue un hombre que trabajó Marcó, y sí. trabajó fuertemente en el ministerio, sí. y él es el fundador de muchas casas de fe y de muchos hijos que están en distintos lugares, y hasta el día de hoy De este muchos planeta. de ellos perseveran. Y Exacto. muchos de ellos perseveran, y hoy son iglesias que ya son sólidas y están, y nosotros también éramos uno de ellos, hemos sido uno de ellos. Por eso es muy bueno reconocer el rol Correcto, paternal. claro, correcto. Sin embargo, llegó un momento que él murió, falleció, ¿verdad? Y nosotros en el 2008 y en adelante, casi por un año y medio, comenzamos a experimentar la falta de este padre. Fue bastante complejo y difícil. Yo recuerdo esos días. Recuerdo una vez más habíamos llegado a un punto, otra vez a un punto donde teníamos que clamar nuevamente, porque literalmente sentimos la orfandad. Literalmente nos sentimos huérfanos en ese periodo, prácticamente por un año y medio, que sentíamos el peso de la orfandad, de no tener a quién acudir, de no tener a quién pedirle el consejo, a quién tener que rendirle cuenta, la necesidad de que alguien se preocupara, que estuviera, que nos siguiera guiando, que nos siguiera formando. Fue ese otro tiempo difícil, otro tiempo bien difícil, por un año y medio aproximadamente, en medio del clamor, del llanto, de tantas cosas. Decíamos, Dios, nosotros necesitamos una respuesta tuya una vez más, porque finalmente la hemos pasado de clamores en clamores, de respuesta en respuesta. Y me acuerdo que estuvimos... Cuando tú hablas de eso, a mí se me vienen tantas cosas a mi mente ahora mismo. ¿Cuál es la importancia de un padre? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso que es tan importante a todos aquellos que están escuchando hoy valorar toda la instrucción de un padre. Porque un padre es el que capacita, un padre disciplina, un padre disipula, un padre que tiene este corazón, tanto en lo natural como en lo espiritual, siempre va a estar ahí para un bien, ¿cierto?, personal. Para nosotros el apóstol Lucas fue un hombre extraordinario. Él nos mostró el cariño, el amor y cómo debíamos, ¿cierto?, conducirnos. Y lo experimentamos todo ese crecimiento, porque toda esta enseñanza que Él nos da, toda esta disciplina, no como Él fue esa vara para nosotros, hizo de que
hoy también nosotros fuéramos parte, ¿cierto?, de toda esa formación que ha sido de bendición primero para nosotros y también para muchas personas. Que honramos a todos estos hombres, a estos que nos presiden, a estos hombres que guían, a estos hombres que disipulan, que enseñan, a estos hombres que dan su vida en esto. De verdad que es valuable. Esto no tiene precio, no tiene precio. Cuando tú ves a un hombre que se da por completo para tu vida, ves a Cristo, ¿no?, representado en todos estos hombres. Porque el apóstol Lucas nunca nos pidió nada. Él nunca vino a buscar una ofrenda. Él solamente vino a darnos cariño, a estar con nosotros, a afirmarnos en la fe, para seguir creciendo, para seguir siendo formados. Y nada más que eso. El deseo siempre de él era glorificar al Señor en todo lo que él hacía. Y bueno, nosotros somos un testimonio de eso, ¿no? De ese rol tan hermoso que es la paternidad, lo digo, tanto en lo espiritual como en lo natural. Así es, verdaderamente, bueno, es inevitable recordar y no quebrantarse, como lo dije en el inicio, ¿no? Uno puede contar 1000 veces la historia y posiblemente las 1000 veces lloraremos. ¿Y por qué? Simplemente porque sabemos, tenemos muy, muy claro, nosotros somos dos personas que tenemos muy claro la asignación, de dónde venimos, por qué somos, quién nos ayudó, quién nos impulsó, quién fue clave en estas vivencias, y este hombre es uno de ellos. Y me uno completamente a ti, a que lo honro y lo honraré siempre, y es algo que siempre hacemos mención donde quiera que estamos y decimos. Creo que marcó la vida de muchos, y así como también dijiste tú recién, ¿cuántos hombres más están en esta labor, marcando la vida de otros, ¿verdad? Dando su vida, su ser, para que otros avancen, para que otros crezcan, para que otros sean formados, para que otros vivan. Porque siempre alguien tiene que morir para que otro viva. Sí, Jesús murió y nosotros hemos vivido, ¿verdad? Entonces, siempre la dinámica es esa. Si tú quieres que otros vivan a través de ti, tú tienes que morir primero. Entonces, en este caso, y cuando hablo de muerte, hablo de esto espiritual, hablando espiritualmente, ¿verdad? Y él dio su vida en esto, teniendo también una trayectoria grandísima, ¿verdad? Esto no es simplemente que un hombre de un momento a otro escogió ser padre espiritual o pastor de otro, sino que no solamente es un llamado, sino que también implicó que él dejara una trayectoria, porque él era médico, un doctor, ginecólogo, ¿verdad? Y dentro de otras de sus funciones también político. Entonces él abandonó inclusive toda esa vida por servir al Señor y por dedicar su vida a otros. Y eso eso es memorable, eso es honorable. Así que damos gracias también por la vida del apóstol Lucas y su esposa, la pastora Vilma. Siempre, siempre viviremos agradecidos de eso. Siempre, siempre, siempre. Y evidentemente de toda una congregación, de una casa de fe, de aquellos hermanos que estuvieron cerca en aquella oportunidad, porque tenemos varias vivencias con algunos de ellos a quienes también amamos, también respetamos y que siempre están en nuestros recuerdos. Sí, por eso que si tú no tienes una casa de fe o no estás con un padre, es bueno, es el tiempo de encontrarte con ese padre. El mismo espíritu te revelará, porque es como lo natural. El que nace no conoce a su padre o no escoge a su padre. Lo mismo es en lo espiritual. Yo creo que es muy importante eso. Y tú mismo te darás cuenta, porque, fíjate, se entiende como padre espiritual a un hombre que guía, ¿cierto?, que discipula a otros en su caminar, en este crecimiento, ¿cierto?, como hijo de Dios, proporcionando las herramientas, las enseñanzas, el apoyo, la corrección, y nos va ayudando a que todo ese plan, ¿cierto?, ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿no? Así que es muy importante eso. Amén, amén. Bueno, yo creo que estamos ya concluyendo. Creo que es buen tiempo para terminar con este segundo episodio.
Espero el tercero, va a ser bastante interesante seguir abordando esta nuestra historia de cómo han ido sucediendo todas estas cosas, inclusive con todos estos procesos que vamos viviendo. Todo ello nos ha conducido a lo que hoy se está haciendo y nos gustaría poder escuchar sus comentarios, saber de sus comentarios, suscribiéndose al canal. No olvide seguirnos, darle los likes, compartir el mensaje con otros. Sabemos que podemos llegar a muchas vidas, ¿verdad? Y creo que es importante porque por medio también de nuestra experiencia la fe puede fortalecerse más en su vida, creerle al Señor, sabiendo de que si Él lo llamó, Él lo hará, Él cumplirá su propósito en usted, así como también lo ha hecho con nosotros. Por medio de este segundo episodio, ¿verdad? Esperamos haber llegado a su casa, a su hogar, a su trabajo, donde quiera que nos vaya a oír, y desde acá nosotros le bendecimos. Sí. Nos despedimos. Y nos estamos despidiendo con este segundo episodio. Y nada, vamos a orar. Y le damos las gracias a Dios por este momento. Y eso, oremos. Y gracias al equipo que otra vez está aquí. Sí. Hoy hay Gracias, más participantes detrás de nosotros, tras bambalinas. Lo que no se ve detrás de todos estos podcasts, hay un equipo, un trabajo, personas que están comprometidas también con todo lo que estamos haciendo, porque también hemos entendido que todos somos parte de un solo llamado y una sola asignación, y cada quien se vuelve funcional en su familia aquí en la tierra, en su llamado y en las asignaciones que tiene cada quien. Así que gracias, chicos, por estar aquí con nosotros y nos despedimos. Le invito a que oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta Señor. hora. Oro por toda esta audiencia, oro por todos aquellos que van a oír este capítulo, en estas charlas de vida que tenemos, para que seamos, Señor, el instrumento que tú uses para llegar a lo más profundo de su ser, que aquel que está caído pueda ser levantado en tu nombre, por el oír de este caminar nuestro, que el que está enfermo reciba sanidad en el nombre de Jesús, que podamos ser el instrumento para restaurar familias, matrimonios, que podamos a través de nuestras vidas también llegar a aquellos que están cansados tal vez en el caminar o decepcionados, aquellos que a lo mejor dicen ya no es conmigo, ya Dios se olvidó de mí. Cualquiera que sean los pensamientos, yo oro por esta audiencia, oro para que cada mensaje pueda ahondar en sus vidas y lo más profundo de su ser pueda ser tocado por tu Santo Espíritu. Quiero que sepas, Padre, que te amamos con todas nuestras fuerzas y que tú has sido lo más importante en nuestra vida, que nada, absolutamente nada, se compara contigo. Gracias damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y decimos amén. Les esperamos y esperamos sus comentarios. Nos siga, den likes a los podcasts. Adiós. Buenas noches. Chao, chao.